Amigas y amigos, bienvenidos de nuevo al podcast del Poder Judicial de Puerto Rico. Hoy están conmigo aquí nuestros invitados permanentes, el juez Sigfrido Steidel Figueroa y la jueza Maritere Colón Domínguez. Y yo, su moderador, Manolo Núñez Negrón, director ejecutivo de la Academia Judicial Puertorriqueña. Tenemos hoy un invitadazo de lujo y nos hemos reunido para conversar con el magistrado del Tribunal Supremo de España, en la Sala Cuarta, de lo social, laboral y algunas otras cosas, el magistrado Juan Martínez Moya, que se encuentra de paseo en Puerto Rico, bueno, de paseo y de trabajo en Puerto Rico, y hemos aprovechado para convidarlo a esta conversación. Magistrado, bienvenido. Bueno, bien hallado y feliz de estar aquí con todos vosotros y vosotras. ¿Cómo le trata la Isla del Encanto? Maravillosamente bien. Faltaría menos. Si yo estando aquí con puertorriqueños, pues dijera lo contrario. Pero es que yo me siento, tengo que decir, no es la primera vez, pero me siento pues prácticamente como en casa, por no decir como en casa. O sea, que ya ha venido algunas veces antes. Sí, y el clima ayuda mucho. Yo soy persona de clima cálido, mediterráneo, sí. con lo cual pues me siento, bueno, con una atmósfera maravillosa. Estamos encantados de tenerle acá. Esta es su casa, el juez Steidel, sé que lo conoce, y la jueza Maritere Colón. Ya comimos fongo, ¿verdad? ¿O todavía? No, bien, todo, sí, ya lo probé y bueno, sí, y ya lo hice en su momento y recordaba perfectamente los ingredientes y las variedades. Hay una cuestión de fomentar el diálogo, vamos a usar la palabra transatlántico, entre lo que está pasando tanto en Portugal como en el Reino de España, como en las 21 repúblicas y Puerto Rico de América Latina. Aquí hemos estado discutiendo hace unas semanas el impacto de la inteligencia artificial en los procesos judiciales, en los procesos legales, en los procesos jurídicos. Y sabemos que usted es ducho en esta materia, pero antes de entrar en calor, me gustaría que nos dijera qué está pasando en la Unión Europea y en el Reino de España o en los reinos de España, con este fenómeno que ha llegado a transformar incluso nuestros conceptos de justiciabilidad, digamos, por ejemplo, en el ámbito laboral. Por ejemplo, bueno, es verdad que... Es amplio, la Sí, pregunta es el amplia. otro día estaba impartiendo con ocasión de una importante reforma que se ha producido en España, una ley, bueno, importantísima, porque, háganse ustedes cuenta, cambiamos carteles, me explico. Desaparecen el nombre juzgado. Juzgado familia, juzgado de civil, juzgado penal, y se transforma la nomenclatura en tribunal de instancia. Un modelo diferente, una forma de colegiación en la instancia, solamente en el primer nivel, pero estamos hablando de en toda España, más de 2.500 juzgados que se transforman en tribunales de instancia y van a estar de manera agrupada. Esa ley entra en vigor el 3 de abril y bueno, va a tener un calendario hasta diciembre del 25 de cambio, aparte de otras grandes reformas. Es lo que se llama la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público. Y claro, en esa ley, que es extensa, bueno, con muchos ingredientes, con muchos componentes, ahí hay componentes de eficiencia digital. Es decir, hay componentes donde ya está la cultura del dato, la tecnología, impactando en la legislación. Cuestión distinta es que nos encontremos un código penal, un código civil o un código, sobre todo un código procesal, civil, penal o laboral, bien integrado con lo que es la tecnología, cómo se incorpora en la documentación, cómo se incorpora en el proceso, es decir, cambian los principios o no cambian, pero estamos asistiendo a una revolución en ese sentido transformativa de lo que es la justicia. Les hablaba de la visibilidad, pero claro, en esa conferencia, como les decía, estaba hablando y comentaba y aludí a algo, bueno, comentando una norma sobre cómo se tenía que incorporar al juicio oral, en un juicio laboral, la prueba documental. Introducen una norma donde con 10 días de antelación tienes que aportar esa prueba de manera electrónica y ahí suscitaba la duda porque en el juicio laboral en España solamente hay una demanda, pero todo es verbal, todo es oral.
Es decir, la contestación es oral, no es escrita, todo se produce en el escenario de juicio, existe lo que se llama el factor sorpresa, introduces tú una prueba sorpresiva, lo haces todo en el mismo, porque se hace en unidad de acto, con lo cual tiene un componente donde los profesionales tienen que trabajar con mucha agilidad. Si me van a alegar una excepción, me van a decir, me van a traer una prueba videográfica donde demuestran que un trabajador o una trabajadora, bueno, pues estando de baja médica, estaba realizando otro tipo de tareas incompatibles con su no hay un situación. descubrimiento de Exacto, prueba hay un anterior. ¿Qué ocurre? La norma ahora dice, tienes que anticipar 10 días antes lo que vas a aportar. Claro, eso ha generado una ruptura del paradigma, es decir, el factor sorpresa desaparece. Pero claro, esa norma hay que explicarla. Porque dice, el juez puede inadmitir esas pruebas anticipadamente si no se ha producido. Esto es construir la casa por el tejado, como la canción de las canciones, en una letra de una canción. Pero lo que ocurre ahí es que la norma tiene por su leitmotiv, lo que late en ella es la digitalización, la necesidad de incorporar toda esa documentación al expediente digital. Es decir, que pueda haber garantías de que cuando haya que ver las pruebas, si ya está incorporada un expediente digital, no hay papel, sino todo se haya hecho adecuadamente y en tiempo oportuno. Pero claro, eso nos está generando, se produce indefensión, no se produce indefensión. Hay normas que están tratando subliminalmente de decir, no, miren, vamos hacia el proceso digitalizado químicamente puro, absoluto. Pero claro, tropieza. ¿Es posible ese proceso químicamente puro, tecnologizado? Bueno, ¿A usted le gusta Kafka? Sí. Entonces, usted Sí, conoce pero el proceso yo bien. decía el proceso de Kafka, pero No decía hay un riesgo, precisamente, magistrado. pero bueno, yo recordaba una frase de Kafka, o al menos no era la frase de Kafka, sino cómo comienza El proceso. el proceso, Sí, sí. 1925, y hablaba de posiblemente algún desconocido había calumniado a Joseph K. Pues sin que éste hubiese hecho nada punible, fue detenido una mañana. Esas son las primeras líneas El proceso. del proceso. Y eso, pues hay algún profesor de la Universidad de Viena, Mal Kokelberg, que además un profesor de filosofía de las tecnologías, que ha trabajado mucho. Publicado póstumamente. Exacto. Que ha trabajado muchísimo sobre el tema del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, por eso es la norma que para nosotros es clave, luego podemos hablar de ella. Empezaba así una de sus obras. Vamos a ver, ¿esta obra tiene algo que ver con la inteligencia artificial? Lo que le pasó a Joseph K. en el proceso, ¿tiene algo que ver? Pues probablemente sí. Y lo anudaba a un caso que ocurrió en Estados Unidos sobre una detención de una persona afroamericana por reconocimiento facial. Y utiliza ese ejemplo donde decían, bueno, vamos a ver, y empleaba la expresión, sospecho que el ordenador se equivocó. Es decir, los ordenadores pueden equivocarse. ¿Por qué? Porque puede haber sesgos, porque puede haber muchas cosas. Claro, lo que le ocurre a Joseph K. en el proceso, que al final no voy a hacer un spoiler, pero yo siempre animo a la gente a leer la obra, no se puede hacer, pero y además que es angustiosa. Es angustiosa. Es angustiosa. Yo que he tenido la suerte de estar en, bueno, pues bueno, todo Kafka es angustioso. Sí, es angustioso, sí, pero bueno, a mí me ha gustado ir a donde vivió. Yo, quizás como jurista tuve la oportunidad de estar en Praga y recorrerlo, y te genera esa sensación de angustia, como le pasaba a Federico García Lorca cuando visitó Nueva York. Decía, a mí me sucede en Poeta en Nueva York, dices geometría y angustia, pero aquí en lo jurídico te ocurre prácticamente casi lo mismo, es decir, te angustia. Pero ¿esto tiene algo que ver con la inteligencia artificial? Pues mucho. Esto es un adelanto de que probablemente hablando vulgarmente, si la máquina nos controla, si creamos algo disruptivo, pues probablemente nos podamos encontrar en el ámbito incluso de la toma de decisiones en situaciones prácticamente incontrolables. Hay una frase muy bella de Kafka, precisamente conversando con su amigo Max Brod, mientras paseaban por las calles de Praga. Le dice, puede que estemos cavando la fosa de Babel. Y me interesa
saber y que demos a conocer y que conversemos un poco sobre cómo va el asunto de la reglamentación, cómo Europa ha atendido, estoy seguro que lo hemos discutido aquí antes, que es distinto a los Estados Unidos, cómo Europa, como comunidad europea, los miembros de la comunidad europea, ustedes como jueces de España son también jueces de la comunidad europea, eh, cómo ha atendido, cómo ha reglamentado el asunto de la inteligencia artificial y cómo ustedes en sus salas la utilizan. Pues vamos a ver, yo lo primero que diría es que cuando hablamos de inteligencia artificial, así en general, eh, antes hablábamos del concepto que trasciende a lo nacional. Bueno, la tecnología es casi regularla, es como decimos en mi tierra, en mi pueblo, no sé si esa expresión de ponerle puertas o vallas al campo. Esa claro. es una expresión que dice, esto es posible. Pero bueno, la Unión Europea, que saben que la integran 27 países, ya venían trabajando mucho en este tema. Y yo sí que explico un poco, vamos a ver, un juez nacional de los 27 países que componemos o que integramos la Unión Europea, somos ante todo, somos jueces nacionales de nuestros estados, pero ante todo somos jueces de la Unión Europea. Es decir, somos jueces UE, es decir, jueces europeos. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros tenemos, o como jueces o juezas, tenemos el deber y en nuestra fuente de aplicación normativa, aplicar una norma de la Unión Europea con preferencia a la nacional. Y si vemos que vamos a aplicar una norma nacional nuestra, de nuestro Estado, a un asunto concreto, imaginemos a una extinción de un contrato de trabajo, en un despido, en un tema de vacaciones, etcétera, que pueda comprometer normativa de la Unión Europea, estamos obligados a formular consulta a Luxemburgo, al Tribunal de Justicia. Esto suena bien lejos, Luxemburgo. Sí, pero es una conexión directa. Sí, sí. Hay diálogo de juez a juez. Un juez del último pueblo de España puede contactar con el Tribunal de Luxemburgo, formula la consulta para que le diga, oiga, la norma española que tengo que aplicar puede ser contraria a la normativa de la Unión Europea. Dígame si es así o no. Y te va a contestar el Tribunal de Luxemburgo al último juez de un pueblo. Y eso es un proceso, o sea, se le refiere el caso y el tribunal entonces en Luxemburgo hace un escrito o es un asunto. Es un asunto de consulta. Es decir, no te va a resolver el litigio. Te va a decir si la norma se opone o no a la legislación española. Y es vinculante, lo que determine. Y es vinculante. Ahora, no resuelve el pleito, no resuelve el litigio. Te resuelve la cuestión a la hora de aplicar la norma. Tenemos una figura parecida. Es una cuestión prejudicial. Se llama la cuestión prejudicial. Acá se llama opinión consultiva, que en algunos estados existe. En Puerto Rico no existe. Solamente el recurso de certificación interjurisdiccional, que permite que el Tribunal de Distrito Federal formule consultas al Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre asuntos de derecho de Puerto Rico. Es una figura parecida. Me pregunto, ¿cuán rápido se obtiene la respuesta del Luxemburgo por un juez del Tribunal de Primera Instancia? Pues un juez de primera, ahí está, el Tribunal de Luxemburgo ha sido siempre muy cuidadoso en sus procedimientos que nos vinculan, lógicamente, no es que nos vinculen, es que es normativa procesal nacional, muy cuidadosos y establecen dos vías, una urgente y otra menos urgente. Y responden en un tiempo razonablemente, hablamos de 6 meses, 7 meses, 8 meses. Y responden a la consulta. Estamos bien acá también. Pero responden, pero sobre todo en planteamiento de una cuestión que interesa y sobre todo muchas veces esa cuestión, a veces plantear una cuestión de consulta, piensen el efecto, que sea el latinajo erga omnes, el efecto generalizado que provoca para sentar un criterio general donde el resto de jueces sepan a qué atenerse. Esa iba a ser mi pregunta, ¿verdad? Y se publica de alguna manera para que entonces el próximo que tenga una controversia similar pueda entonces, no tenga que referir el asunto. Entonces tenemos incluso en todos los estados nacionales, en el caso, por ejemplo, de España, tenemos dentro de la carrera judicial una red europea, de una red judicial española y una red
especialistas en derecho de la Unión Europea. Tenemos un sistema de alertas permanente. Yo si ahora mismo entro en mi portátil, en mi correo del Poder Judicial, inmediatamente mis redes de expertos, que son jueces, me están diciendo que acaba de dictarse una sentencia en esta materia. Y tenemos 7 divisiones, eso lo organiza nuestro Poder Judicial, y ahí implicamos a toda la carrera. Es decir, expertos que están atentos a todas las decisiones. Las sentencias, de todas maneras, yo animo por ejemplo, a ver sentencias fantásticas, están en inglés, en español, en todo, en la página Curia, que es la página oficial de la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Y es fantástica, es una página donde tienen todos los resúmenes y está actualizada al día en todos los idiomas de la Unión Europea. ¡Qué belleza! Juez, ¿qué le parece eso? ¿Cuántos jueces integran ese tribunal en Luxemburgo? Porque si son 27 los países que integran la Unión Europea, debe ser un tribunal... Uno por país. Uno por país. Uno por país. Exacto. Lo que ocurre es que ahora han tenido grandes reformas y ese tribunal, hay un tribunal de justicia, uno plenario general, y luego hay un tribunal menor, un tribunal de función, un tribunal general para otros asuntos internos de la Unión Europea. Aunque fuimos convocados a este diálogo para hablar de un tema particular, este tema es muy interesante. Tengo una pregunta. Sí. Hay una función revisora de los tribunales europeos, de la Comunidad Europea. Sí. ¿Cómo es esa relación entre los tribunales de máxima jerarquía de los estados y ese Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea? Bueno, ¿Es una relación dinámica, tensa? Magnífico. Es una pregunta interesantísima y además que, sobre todo, y yo tengo el privilegio y el honor de servir a mi país ahora mismo pues en la más alta magistratura de la jurisdicción nacional. Claro, yo no voy a decir que voy a utilizar un sesgo o una palabra más, pero con menos prejuicio, yo diría, entablamos el diálogo. Hay un diálogo, hay un diálogo con cortesía. Ahora, es cierto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es enormemente, en su ámbito de competencia, la ley orgánica, nuestra ley, la legislación nuestra, nos vincula directamente todas las resoluciones, todos los pronunciamientos del Tribunal de Justicia. Punto 1. Punto 2. El conflicto no se produce tanto que se produce también con los tribunales de la jurisdicción ordinaria, sino que lo más delicado es con respecto al diálogo de otro sujeto interviniente, que es el Tribunal Constitucional. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, el sistema kelseniano, que es el sistema de constitucionalidad concentrada. Que saben que no en todos, pero prácticamente en todos los países europeos es un sistema kelseniano somos también los jueces nacionales, somos jueces constitucionales, es decir, resolvemos de acuerdo, incluso podemos plantear una cuestión constitucional al Tribunal Constitucional, pero claro, el diálogo, ¿cómo se produce? ¿Quién es más importante? Si yo tengo una duda que quizás roza con la Constitución o choca con la Constitución, pero también con el derecho de la Unión Europea, ¿a quién tengo que plantearle la duda antes? ¿A mi Tribunal Constitucional Nacional o al Tribunal de Justicia? La tensión se produjo, por ejemplo, en Alemania. Hubo un caso muy interesante en Alemania, donde el Tribunal Constitucional alemán fue muy beligerante, con unas ideas muy claras quiso marcar territorios respecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En una polémica, también nos ha ocurrido en algunas cuestiones concretas, por ejemplo, pero incluso hay una cercanía. Tengo que decirles que, por ejemplo, en España los jueces y los altos tribunales tenemos nuestras estancias de trabajo en el TJUE. Conocemos a los jueces, procuramos mantener un diálogo, siempre lógicamente desde el respeto, y luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia, que es de hace ya muchísimos años, sabe delimitar muy bien qué es competencia del juez nacional. Oiga, yo no vengo a resolverle su pleito. O sea, no vengo a decir esto es así. Yo le vengo a resolver la concreta consulta si la normativa choca o no choca. Pero hay muchos espacios donde usted deberá resolverlo de acuerdo con su legislación y de acuerdo con su interpretación. Es muy interesante que ¿verdad?
diferente aquí porque el juez resuelve su controversia completa y después pasa al próximo, ¿verdad? Al próximo nivel, ya sea el tribunal apelativo o al tribunal supremo, pero no se hacen consultas a ver, ¿verdad? ¿Qué pensaría el juez del tribunal supremo de lo que yo voy a resolver en el tribunal de primera instancia o en el apelativo? Sino que se resuelve todo el caso y después entonces llega al tribunal revisor para resolver toda la controversia, para atender toda la controversia nuevamente, ¿verdad? No tenemos, creo que por lo menos entre niveles internos ¿verdad? Del Poder Judicial, no tenemos la facultad de nosotros entonces referirle una consulta a otro. Pero tenemos la figura del precedente judicial. Sí. El juez del tribunal de primera instancia, el de apelación, está obligado por los precedentes judiciales. Está obligado por el precedente judicial. Claro, nosotros en cambio no tenemos, la jurisprudencia no es fuente del derecho español. No es fuente del derecho, bueno, sí que es vinculante en cierta medida porque puede justificar, fundamentar un recurso ante el Tribunal Supremo por infracción de la jurisprudencia, pero porque hay un concepto muy dinámico de la jurisprudencia, es decir, cambiante, solamente son vinculantes dos clases de resoluciones. Una, las que provienen del Tribunal Constitucional, que también genera polémica. Hay casos muy recientes ahora mismo en España que se han producido sobre si una sentencia del Tribunal Constitucional puede entrar en la legalidad ordinaria en la valoración de la prueba que ha hecho un tribunal penal y anular una sentencia con parámetros que no sean exactamente de legalidad constitucional, o sea, de legalidad constitucional, sino simplemente de legalidad ordinaria. Es decir, si puede suplantar la valoración probatoria de un tribunal nacional, es una frontera. Es decir, son temas polémicos, pero yo siempre digo, llevo muchos años mi vida es el derecho, la verdad que en la vida profesional, y es esto es lo que me permite, hablábamos aquí de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Entonces, pues es lo que me permite pensar y recordar la película, la primera de Superman, siempre recuerdo que la primera escena, Marlon Brandon, es celebrar un juicio. Están celebrando en Kryptonita, están celebrando un juicio. Y yo en ese momento pensaba estudiar Derecho y tal, y en ese momento digo, bueno, vamos a ver, el derecho va a estar siempre presente, es decir, la decisión, la toma de decisiones va a estar presente. Y ahí se estaba celebrando un juicio conjurado y se toma la decisión. Marlon Brando era el protagonista, y yo sé que esa escena la tengo así muy borrosa, pero siempre me llamó la atención. Con lo cual, en la toma de decisiones, la máquina va a ser difícil o al menos no debemos. Y eso es lo que nos trae con la inteligencia artificial. El debate de la inteligencia artificial va en una línea de que hemos hablado mucho de lo tecnológico, hablamos también mucho de la ética, pero quizás se habla poco del componente de poder o de filosofía política que tiene la inteligencia artificial. Es decir, son muchos aspectos. Y por eso es difícil cuando surge el tema de la inteligencia artificial, es como decimos en España, el perejil en todas las salsas. Es decir, en cualquier intervención surge la inteligencia artificial, en un tema de salud, cuando estamos hablando, en un tema de gestión de la circulación, o en un tema de acceso al empleo, o en un tema... La inteligencia artificial surge. Bueno, pero yo creo que lo que nos tiene que llevar a la profunda reflexión es acotar y ser, sobre todo, tomar conciencia. Tomar conciencia y lo que ha intentado la Unión Europea... Que tiene un reglamento, ¿no? Tiene un reglamento. Y cuando yo hablo de reglamento, vamos a ver, en la Unión Europea hablar de reglamento es equivalente a ley. Es decir, es una ley de la Unión Europea. O sea, que no es la PAU. Es una ley. Es una ley. No, pero no. Técnicamente, jurídicamente se habla de reglamento. Parece que es un tono menor. No. Sí. Reglamento es ley. ¿Qué significa ley, reglamento en la Unión Europea? Que vincula directamente. Lo podemos aplicar cualquier juez directamente, sin necesidad de transposición. En la Unión Europea hay otros instrumentos normativos que se llaman directivas. Pero directiva, que es muy importante, y lo ven a lo mejor en internet y tal, la directiva de la Unión Europea en materia de tiempo de trabajo, la directiva en materia de condiciones de trabajo, o la directiva en materia de presunción de inocencia. Directiva significa que son las directrices que marca la Unión Europea, pero que le da al Estado un plazo para transponerlas en su legislación. Y como se pase del plazo, la directiva, si es clara, se aplica directamente.
Aunque no exista legislación. Efectivamente. Es decir, es la potencia que tiene la Unión Europea. Es decir, como comunidad jurídica con personalidad. Por eso convivimos con ordenamientos jurídicos que son casi círculos secantes. Son el ordenamiento de la Unión Europea y nuestro ordenamiento nacional. Bienvenidos a Puerto Rico, entonces. No, totalmente, lo nuestro es una coctelera. Pero bueno, es un poquito el panorama, todo es complejo. En el derecho, la verdad, que el derecho tiene, y aunque todos queremos el esquema sencillo, claro, pero el derecho mucho se definía como, y estando más en Puerto, yo ahora mismo estaba maravillado de ver el mar, el color tan intenso azul, aunque... sí, pero yo soy, claro, el Mediterráneo es diferente, a mí me maravilla. Usted nació en el Mediterráneo, como Sí, Ferrat, yo soy del sur, del sureste español. Imagino que conoce el poema de Pedro Salinas, sí, El Contemplado. Maravilloso. Ese poema es una belleza. Debería ser asignado en todas las escuelas y ya no se lee. Y es un canto de amor al mar de San Juan. Pero el derecho es como un mar sin orillas. Y es un mar sin orillas. El derecho es tan inmenso que caer en la soberbia o en la vanidad, decir, es un magnífico, no, es un mar, es un océano, es que no hay orillas, es que es enorme, es que por eso ahora mismo adentrarnos en la inteligencia artificial y tratar, por ejemplo, de insertarla, como ha hecho la Unión Europea, yo animo a verlos, está en Internet, se introduce el reglamento de Unión Europea y son 144 páginas. Es un documento muy técnico y dice cosas... ¿Funciona o no funciona? Bueno, ha empezado ahora con normativa de explicación y de desarrollo y ha establecido algo muy importante. Vamos a ver, las normas, como todo, ha establecido en la inteligencia artificial, ha establecido algo esencial en una norma, lo que está prohibido, lo que no está prohibido pero es de alto riesgo, y lo que está permitido. Es decir, son esos tres eslabones, pero lo que está prohibido está dicho. Por ejemplo, en el ámbito y lo que es de alto riesgo, por ejemplo, los sistemas de justicia. En general. El uso de la inteligencia artificial en sistemas de justicia es de alto riesgo. Alto riesgo. Es decir, no está prohibido, pero es alto riesgo. Incluso para los ¿El alto riesgo se define en función de qué? Claro, ahí está, en función del sistema. Vamos a ver, el alto riesgo se define en función de las características y la línea roja, del compromiso que puede tener en la vulneración de derechos fundamentales. Que esa es otra. Y la complejidad del derecho. ¿Quién define los derechos fundamentales? ¿Dónde está el texto? La Unión Europea tiene una Carta de Derechos Fundamentales. Pero también los estados nacionales tenemos nuestra Constitución donde están nuestros derechos fundamentales, que son los derechos humanos en distinto nivel de protección. Pero también los países tienen, y esa es la complejidad del derecho, también tenemos convenios internacionales de Naciones Unidas, es decir, de organismos mucho más amplios. Claro, ¿dónde está bien definido? Claro, lo que ha hecho el Reglamento de Inteligencia Artificial ha sido, primero, en 4 líneas, definir qué es la inteligencia artificial. Porque yo pregunto, y bueno, sí, todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia artificial? Y claro, en ese punto, hablar de inteligencia artificial es algo, pues desde mi punto de vista, importante, yo creo, y además se define. Y habla de lo siguiente. Como hacen todas las leyes de la Unión Europea, son, yo creo que también muy importados de Estados Unidos, del mundo anglosajón. Pero ustedes piensen que la Unión, y a lo mejor me voy yendo por a mí me parece, me apasiona el derecho a la Unión Europea porque, bueno, yo me formé como jurista cuando estaba estudiando Derecho y España ingresa en la Unión Europea. Saben que son necesarios unos determinados estándares. No, Felipe, ¿verdad? Felipe González, año 85. 85, recuerdo. 85, sí, para sí. nosotros. Y fue un antes y un después en el derecho, lógicamente. Yo estaba todavía cursando mis estudios. Ahí también estuvo la discusión de la OTAN en un momento dado. Sí, esa fue otra, pero claro, eran elementos que podían influir. Pero lo bueno que tiene es que este reglamento, por ejemplo, de la Unión Europea, ponerse de acuerdo en 4 o 5 líneas, decir qué es la inteligencia artificial, si yo pregunto a cualquiera, o incluso a mí mismo me pregunto, bueno, pero para ti, o sea, ¿qué es la inteligencia? Bueno, pues se ha definido. Y se ha definido en el reglamento, en la ley,
la ley, y como importando del sistema muy anglosajón, piensen que nosotros hasta hace bien poco, antes del Brexit, estaba Reino Unido, estaba en la Unión Europea, influía mucho el sistema, incluso las sentencias del Pesaba. la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no responden a exactamente parámetros como nos ocurre en el derecho continental, francés, italiano. Nosotros somos español, somos herederos del Código Napoleónico, es decir, nosotros en ese sentido es la racionalidad, es la ilustración, es la ley, el concepto abstracto y sobre todo que la frase esa siempre que quedaba, la mejor ley es la que menos arbitrio deja un juez. Bueno, espacio deja para que... Claro, cosa muy diferente al sistema Claro, bueno, absolutamente anglosajón, contrario, claro. donde es totalmente... Claro, ¿por qué? Hay explicaciones históricas, es decir, bueno, pues de la propia configuración nuestro sistema judicial. A veces no podemos olvidar un poco de dónde venimos, para saber dónde estamos, y lógicamente para mirar luego al futuro. Y bueno, y el reglamento de inteligencia artificial define y dice, es un sistema de inteligencia artificial y lo pone dentro de su vocabulario. Primero dice que es un sistema de inteligencia. Dice, basado en una máquina. Habla de máquina. Que está diseñado para funcionar en distintos niveles de autonomía. O sea, es un concepto, dice, bueno, distintos niveles. Y que puede mostrar capacidad de adaptación. Es decir, dinámico. Da miedo escuchar Sí, eso. tras el despliegue y que para objetivos explícitos o implícitos, lo que no está, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida. ¿Cómo? Y aquí es donde vienen los resultados, los productos que solemos hablar. Predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Claro, todo lo que he contado, que parece, hay que ver, no sobra una palabra. Y cada palabra tiene una carga, es el lenguaje de las normas. Hay una carga, hay una obra de un magistrado que fue del Constitucional Español, recientemente fallecido la semana pasada, y un catedrático de Derecho del Trabajo, Alfredo Montoya, que dedicó gran parte de su obra a la ideología y lenguaje en las leyes laborales. Es una obra preciosa. Es una obra donde... Hay que tener ánimo para... Sí, pero es maravillosa y sobre todo muy bien escrita. Muy bien escrita, con un lenguaje preciso. Y habla de toda la norma. Claro, la norma tiene una carga ideológica. Claro, llegar expertos en la Unión Europea para decidir esto, pues es relevante. Y para llegar a esa definición, Y llegar a eso. tiene que haber habido mucha discusión. Mucha discusión. Riesgos. ¿Qué riesgos le parece que puede haber para ir dándole un poco, para ver si terminamos esta conversación para que pueda ir a la playa de volver a España? Riesgos. ¿Qué riesgos piensa que hay? Bueno, vamos O al a menos, ver. ¿qué riesgos ha identificado la Unión Europea con el uso de la inteligencia artificial? Bueno, pues el riesgo, y por qué se categoriza el concepto de alto riesgo, es decir, por eso yo les he hablado, y perdonen que sea quizás mi deformación de haber dado muchas veces clase, el que uno cuando el alumno está medio así, está medio dormido y tal, pero dice, en resumen, después de toda la clase, en conclusión, todo se resume a lo siguiente. Eso tenía yo un catedrático de Derecho, Filosofía del Derecho, que era un sabio, que estábamos todos esperando a que dijera los 5 últimos minutos de clase para tomar notas, porque era la esencia, la quinta. Y entonces yo diría que el alto riesgo es una categoría. Yo les hablaba primero que hay lo que está prohibido, lo que es alto riesgo y lo que puede estar lógicamente permitido, lo que va a ser objeto de regulación. Se categoriza sobre todo porque el riesgo está esencialmente en el concepto de vulneración de derechos fundamentales y sobre todo utilizando el concepto de las situaciones de vulnerabilidad de las personas. A partir de ahí se abre un amplio abanico. Yo voy a hablar quizás a lo mejor de lo que puedo conocer en el ámbito laboral, es decir, en el ámbito de las relaciones laborales. El alto riesgo, por ejemplo, está en el sistema, por ejemplo, de selección de personal.
Las empresas deben utilizar sistemas, si utilizan inteligencia artificial para modelos de acceso al empleo, porque en el contrato de trabajo, a diferencia de un contrato de compraventa o de un contrato de compraventa que es de tracto único, es decir, yo compro, vendo, bueno, pero en el momento, otra cosa es que tengas una hipoteca, etcétera, pero compro, vendo, es rápido, es tracto único. El contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo. El contrato tiene vida, el contrato de trabajo. Tiene una preselección, luego tiene un acto preparatorio, tiene un momento de nacimiento, un momento de desenvolvimiento y un momento quizás de finalización, que puede ser abrupta por una causa disciplinaria, por una causa objetiva. ¿Qué ocurre? El reglamento de inteligencia artificial en la Unión Europea es muy cuidadoso. Dice, oiga, en el primer momento, en la selección, cuando una empresa tiene que seleccionar, oiga, si usted utiliza, no le prohibimos que utilice sistemas de inteligencia artificial. Todos sabemos que la inteligencia artificial no es políticamente neutral, tiene sesgos. Tiene sesgos por una razón, no porque sean intencionados, que pueden serlo, pero en el derecho es bueno decir que en los derechos se presumen que se ejercitan de buena fe. Habrá que demostrar la mala fe. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hay que hacer ahí es decir, un momento, lleve cuidado en el método, la inteligencia artificial que vaya a utilizar, pero en el sistema de selección, en la toma de decisiones, usted tiene la obligación de informar del sistema de algoritmo si se lo piden los representantes de los trabajadores. Y tienen que darlo entonces. Sí. Ahora, luego hay una norma nacional en España, que es un tema muy polémico, sobre la protección del secreto empresarial, de los secretos industriales, y la verdad sería meterme ahora mismo en un laberinto. Pero sí que hay una norma y que... sin Minotauro. Exacto. Entonces, sería... pero claro, está... Y ahí es donde viene el estudio, en un momento determinado, si se puede o no se puede uno proteger una empresa y decir, sí, yo le informo del sistema de algorítmico que he utilizado, claro. La ley le dice al representante de los trabajadores, porque en ese aspecto, por ejemplo, en España yo tengo que decirlo, igual que ocurre en el marco de la Unión Europea, en el derecho laboral nuestro sistema de fuentes es distinto. Rompamos está la ley, pero están las convenciones colectivas, los convenios colectivos, que son ley también y que mejoran las condiciones de la ley. Entonces, claro, se puede regular a mejor, siempre, es un suelo, pero claro, yo tengo la obligación como empresario de informarles qué sistema he utilizado, pero luego podrá venir, y la propia ley dice, ¿y si hay secreto empresarial, si hay secreto industrial? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y ahí es donde viene el problema, sí. Magistrado, y verdad, nosotros estuvimos en otro programa hablando de los sesgos y me parece idóneo el que pues el patrono tenga que divulgar, porque es lo primero que se pide, de qué se trata el algoritmo, cómo funciona. Pero hemos visto en algunos de los casos que discutimos que no es tanto, ¿verdad? Se diseña de una manera y yo quiero que funcione de esta manera, pero después en la práctica, ¿verdad? Cuando el sistema o el algoritmo está dando resultados, pudiera entonces llevar a sesgos que no se definen realmente ¿verdad? Por esa divulgación inicial de, bueno, pues así es que funciona y yo quiero que me escoja dentro. Estos sistemas lo que hacen es recopilar, ¿verdad? Dentro de mucha información, facilitarle entonces, vamos a decir en este caso al patrono, esa selección. Quizás tengo miles de resúmenes que me han llegado y yo quiero evaluarlos todos, ¿verdad? Y sacar los 20 quizás más cualificados para entonces llevarlos a entrevistas. Y a lo mejor, ¿verdad? Yo creo que va a funcionar, ¿verdad? Yo le voy a dar unos parámetros al sistema para que escoja y seleccione esos 20, pero después entonces nos podemos dar con la situación de que los 20 son 20 hombres y no hay mujeres. Y entonces podríamos estar hablando de que el sistema de alguna manera funcionó con algún sesgo discriminatorio, ¿verdad? Con algún discrimen contra ¿verdad? Por razón de sexo. Así que no sé si hay algún caso en particular que nos pudiera traer de donde haya ocurrido, ¿verdad? Que aún el patrono generando la información que pide el reglamento de la Unión Europea, al final del día, ¿verdad? El sistema no funcionó como debería y, ¿verdad? Tenía algún sesgo.
Está también el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que da precisamente ese acceso a esa información de los algoritmos cuando los datos personales fueron utilizados de una manera que desconoce el aspirante a empleo. Por la línea que plantea la jueza Colón, me pregunto, más allá de tener acceso a un algoritmo, que bueno, el real acceso presupone que tenga la capacidad de entender, ¿verdad? La información que le provee el potencial empleador para determinar si en efecto se vulnera un derecho fundamental. ¿Qué remedio tiene un aspirante a empleo que descubre que en efecto ha sido discriminado? Más allá, porque no es empleado, no puede obligar al patrono, pensaría yo, a que lo reclute. ¿Qué remedios Vamos a tendría? ver, claro, en ese punto hay que, la verdad que el tema es un debate interesantísimo, pero tenemos que también ubicarnos en el espacio del derecho a la libre empresa, a la libre contratación. Es decir, no opera con la misma intensidad el derecho al trabajo en el ámbito del acceso a o sea, en este caso, en el caso del momento de la contratación, de los actos preparatorios de la contratación, que cuando yo antes les hablaba de la vida del contrato. Si se va a producir, por ejemplo, una extinción o un traslado de X trabajadores o trabajadoras a un sitio y si hay un cambio en la estructura de la empresa y una deslocalización. ¿Qué ocurre en esos supuestos? Desde luego, hay siempre una idea muy clara. Existen instrumentos procesales ágiles. Instrumentos procesales, es decir, un proceso que se denomina de tutela de derechos fundamentales, donde puedes acudir directamente a un juez del territorio, donde te va a dar una respuesta y juega si hay y aquí es donde vienen los mecanismos, son temas, estamos hablando de temas probatorios, juega donde el principio de igualdad de armas en la aportación de la prueba no opera con absoluta paridad. Me explico. Es decir, yo puedo decir, es que me han contratado, pero han contratado, yo soy mujer y es que no me han contratado solo hombres y con un determinado sesgo, con un determinado tipo de, pensemos, de nivel económico o de nivel cultural, etcétera, etcétera, etcétera. O que puedas resultar en cierta medida, o incluso, bueno, pensemos hasta incluso de tipo religioso, es decir, podemos meter, la riqueza es todo. Podemos complicarlo. Todo, lo podemos complicar, entonces, ¿qué ocurre? Y yo puedo decir, no, miren, han utilizado unos parámetros, unos sesgos, puedo pedir esa información, puedo acudir a un juez, y lo que va a jugar ahí, si yo vuelco una serie de indicios, donde pueda haber existido, por ejemplo, pues una vulneración de derechos fundamentales, pues por sesgo, por mi opinión, por mi creencias religiosas, por mi situación pues cultural o por mi procedencia, etcétera, o por mi raza, o por no juega el principio de igualdad de armas, se produce lo que se llama la inversión de la carga probatoria. Es decir, yo, por así decirlo, arrojo unos indicios, pongo en duda, siempre esos indicios tienen que ser sólidos, un indicio no te lleva a una prueba directa, sino tiene, pero la norma, la ley procesal española y también la normativa europea dice que en esos casos será el empresario el que demuestre que hay móviles objetivos y razonables para haber tomado esa decisión. ¿Me explico? Es decir, es un desplazamiento de la carga probatoria sin necesidad de que tú demuestres tu hecho técnicamente constitutivo, o sea, la prueba palmaria de que es que el sistema falla por aquí, no. Yo puedo introducir, porque puedo emplear pues una serie de datos, no, mire, es que en la anterior contratación pasó lo mismo y el sistema usted nos ha dado una información sesgada o una información muy incompleta. Bueno, ya se encargará el empresario de decir, no, vamos a ver, en esto ha ocurrido y esa es carga probatoria. Es similar a los casos de despido injustificado aquí en Puerto Rico, también invierte, ¿verdad? Pero es del empleado. Aquí estamos hablando de empleado, una situación del potencial empleado. Sí, sí. Aquí estamos hablando, pero aquí jugaría el principio, el proceso de tutela de derechos fundamentales. Es un proceso específico, donde la regla de la carga probatoria está establecida en la norma. Claro, eso permite, pues, claro, ahí volvemos al papel, la importancia del papel del juez, la prueba, pero sobre todo la forma de construir, edificar los hechos.
Partiendo de hechos indicios, llegar a una conclusión y sobre todo ver si se va a demostrar o no. Hay datos que son prohibidos, por ejemplo, eso sí, por ejemplo, que hayan utilizado, ahora mismo está en boga el tema de los datos biométricos. Oiga, a mí me han contratado por tema de emociones, por sesgos gestuales, por etcétera. Eso es una práctica prohibida en el reglamento de la Unión Europea, el dato biométrico. El dato biométrico son excepciones que están, sobre todo, están perfectamente, y luego también muy limitados también los temas de salud. Es decir, ¿Puede explicar qué es el dato biométrico como un criterio para discriminar? claro, Con un ejemplo más concreto. un criterio. Empleo. Claro, por ejemplo, en el acceso al empleo es el que pueda existir en un momento determinado que se tenga que valorar comportamientos, pues no solamente ya gestuales, sino emotivos, en lo que llamemos, que yo ahí reconozco que me pierdo, pero sé que es donde están estudiándolo mucho, el neurodato, es decir, el componente neurológico que pueda traducir, incluso se pueda visibilizar, se pueda visualizar y pueda generar un resultado sobre el estado de una persona. Y eso para Y eso tener es una acceso práctica a un empleo, considerar esa información está prohibido El que eso en la llegue, yo Unión estoy sin Europea. trabajo, juez. Bueno, directamente no, pero habrá que demostrar, hay una prohibición de emplear o que directamente se puedan inferir de las emociones de esos datos decisiones, pero que solamente estén apoyadas en ese. Supongo que también tiene que ver, ¿verdad?, con ascensos y, ¿verdad?, otro tipo de decisiones dentro del empleo, no necesariamente cuando se recluta. Pero trato de imaginarme esa entrevista. ¿Sería una entrevista con una máquina o una entrevista con una persona donde hay monitores que de alguna manera están evaluando los gestos faciales para tener, a través de un algoritmo, una conclusión sobre aptitud? No, pero y para el sobre empleado. todo que de un dato biométrico tú puedas deducir tu raza. De tu dato Sí, hay biométrico, asuntos mucho claro, más. tú puedas deducir incluso tu orientación sexual. Claro. Vamos a ser claros, o sea, de tu dato biométrico puedes inferir si tienes un componente. Yo ahora mismo no voy a hacer un spoiler de una película muy reciente. Hiciste un spoiler de Superman. No, de Superman, bueno, solamente empieza. de Superman la mencionaste. No, pero eso fue el inicio, no hago spoiler. Y ya ha llovido, desde Superman para acá ha llovido. Pero yo podría decir una película que la dejo aquí, no sé si hago publicidad o no, pero que reciente vi, que es la Cónclave. Sí, que está muy bien. El final a mí no me Bueno, y encantó, por eso, pero vamos a ver, ahí hay un dato biométrico. Pero bueno, ¿Vale? usted dijo erga omnes, extra omnes. No, pero hay un dato biométrico. Sí lo hay, ¿Vale? lo hay. Tengo una pregunta sobre el remedio que tiene una persona que no es reclutada en un empleo y se descubre que se utilizaron criterios discriminatorios a base de un algoritmo. ¿Es indemnizatorio, monetario? Sí, claro, sí, por supuesto. Y además, otra cosa será el tema vamos a ver, por supuesto es indemnizatorio. Es decir, la expulsión y además el acceso a la jurisdicción, al menos conozco el caso español, pero la inmensa mayoría es un proceso, como les he hablado, un proceso muy rápido, muy ágil, que es el de tutela de derechos fundamentales. Interviene incluso el Ministerio Fiscal, también en los temas de derechos fundamentales, y es una demanda directa, no hay que hacer ninguna conciliación ni nada, ni ningún acto administrativo, presentas tu papeleta de demanda y hay prioridad y urgencia en el señalamiento, y el juicio, eso sí, tiene que versar solo sobre la vulneración del derecho, y juega el principio de carga probatoria. Y provoca, si se estima, el derecho al daño y perjuicio. Otra cosa es cómo cuantificar el daño. Siempre eso es un gran... Pero ahora mismo nosotros tenemos que mirar también a la doctrina del Tribunal Supremo, porque dices, bueno, ¿y este tipo, qué daño se le ha producido a esta persona? Sí, puede decir, bueno, toda la ganancia dejada de percibir, el lucro cesante, sí, pero ahí hay un daño moral. Ahora mismo, ¿y qué esquemas podemos utilizar? Si son tasados, si no son tasados. Claro, nosotros no tenemos, piensen que a diferencia del derecho anglosajón norteamericano, el daño punitivo funciona poco en el sistema de responsabilidad civil nuestro. Entonces, solemos ir a indemnizaciones tasadas. Muy cuestionable todo esto, pero para nosotros es impensable, no digo impensable, ¿no? Y lo digo muy en tono muy general, una indemnización millonaria, como ocurre muchas veces, o que vemos en las películas, como la película Acción Civil y todas estas cosas, ¿no? Pero sí que recientemente, en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, muy reciente, año 24, un señor que un alemán, recibe una carta en su domicilio
donde él había cambiado de domicilio, donde él observa que le habían abierto el sobre y aparecían allí unos datos fiscales. Y el tema, bueno, pues él entiende que ha habido una vulneración de su intimidad fiscal, etcétera, etcétera. Bueno, y bueno, el asunto lleva un derrotero en el tribunal alemán, plantea una cuestión prejudicial, una consulta sobre si el principio de vulneración de datos, etcétera, se había vulnerado o no. Y el problema concretamente era la cuantificación del daño, el sistema de cuantificación del daño. Y la Unión Europea, el TJUE, acaba de dictar una sentencia donde incluso a tribunales como el español pues nos ha puesto un poco alerta, porque dice, oiga, no utilicen para cuantificar baremaciones, o sea, indemnizaciones, por ejemplo, la ley de infracciones y sanciones del orden social, es decir, la ley de infracciones a empresas. Utilicen otro tipo de parámetros. Fijen ustedes el daño moral. Y luego nos dicen, y ha dicho el TJUE, hay que probar el daño que se te ha producido. No es automático. Es decir, a mí se me ha producido porque me han visto mis datos fiscales, el cartero que me llevó la carta, porque primero la carta había habido un cambio de domicilio, había llegado a un despacho donde él había cambiado su despacho profesional y se ve que abrieron la carta en su momento y pudieron ver, luego le llegó y dijo, aquí ha habido una ruptura de la cadena de custodia de lo que era la información fiscal. Pero el tema que se plantea es, el daño es automático, el daño moral es automático, cómo se cuantifica, bueno, y eso claro, a nosotros un poco nos deja, son temas todavía que son sencillos en planteamiento, pero difíciles en O sea, la mera divulgación o que otra persona viera esa información no necesariamente le ocasionó un daño. Claro, a no, dice, demuéstrame qué daño se decirme. les ha producido. Exacto. Bueno, la molestia de saber que alguien tuvo acceso a la información puede ser ¿Es el daño. cuantificable esa molestia cuantificable. entonces? Es lo que está Claro, diciendo. claro, ¿Cómo dice, entonces dígame todo el daño que les ha producido. Claro, todo ese tipo de cosas, claro, nos hacen pensar. El daño moral que tú sufres, por ejemplo, que no te hayan accedido al empleo porque han detectado que utilizaron, pues, bueno, pues que tus padres o tu madre tenía determinada raza, o o había estado en la cárcel, o tenías antecedentes penales cancelados. Y utilizaron utilizaron, por ejemplo, una información de Facebook o de Instagram donde a lo mejor era una cuenta privada donde te vieron haciendo alguna cosa que no era o diciendo algo que era indebido, contrario a la política de la empresa. O bueno, a la tendencia ideológica de la empresa. Pensemos que hay empresas que tienen carga ideológica, son empresas de tendencia. Eso es un tema interesantísimo. Si yo soy profesor de religión y estoy en un colegio católico, bueno, pues evidentemente yo puedo decir cualquier cosa. Bueno, eso también se ha pronunciado. Es una pregunta para las edades que no tenemos que contestar hoy precisamente, juez. Magistrado, quiero agradecer esta conversación tan amenísima. Ha sido un lujo para nosotros. Estoy seguro que la jueza Maritere Colón y el juez Steidel han disfrutado mucho de la conversación. Tristemente, no nos queda tiempo para más. Yo le puedo decir que frente a la inteligencia artificial prefiero leer las cartas de Kafka y Milena. Pero esa es una conversación para otro día. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos hoy aquí. Y a los contertulios no queda tiempo para más. Será hasta la próxima.